Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y perdonad si escuchan de fondo pues taladros porque bueno, están arreglando el jardín de al lado. Así que no es mi culpa, ¿vale? Perdonad, no es mi cosa. O sea, pantalla en negro, triste, música muy triste y yo llorando. Vale, al caso, voy a contar una pequeña historia que me pasó de pequeño, que igual a ustedes les puede pasar o les puede pasar a sus hijos. Porque la verdad, no sé si es muy común, pero la verdad que no se tenía mucha información en el pasado, o por lo menos en mi época. Me acerqué un poquito la pantalla. De hecho, muchos profesores ni se daban cuenta de lo que me sucedía o de lo que me llegaba a pasar. De hecho, muchos profesores creían que yo tenía falta de atención o es que no sabía leer. Y me pasó durante muchísimos años. Así que como yo supongo que ya han leído el título, voy a contar mi pequeña historia con el tema de que soy disléxico de vocales. Es decir, vocales, confundo la A con la O y la E con la I. Y me pasa pero que muy a menudo, todavía a día de hoy. La primera vez que me chocó algo fue cuando estaba como en cuarto o en sexto de primaria, que es cuando tienes prácticamente entre 10 y 12 años, cuando tú eres muy pequeñito. Y me acuerdo que me obligaban a hacer pues poemas escritos. Y yo tenía muchas faltas a la hora de escribir. O sea, mi profesora no se creía o creía que tenía mucha falta de atención, porque cuando yo escribía el poema copiado, era literalmente copiar un poema 3 y 4 veces. La misma palabra la podía haber escrito mal 2 o 3 veces, o la podía escribir una vez bien, escrito una vez bien y otra vez mal. Y me pasaba muy común, me pasaba muy a diario, y me siempre decía la profesora o los profesores que yo tenía falta de atención. Luego resultó que el año siguiente, cuando estaba ya en primero de la ESO, un profesor no se explicaba el porqué de que yo tuviera una nota a lo mejor en lenguaje, que es lengua castellana, tuviera un 6 o un 7 y que me costaba leer en público. Lo achacamos también un poco al tema de que tenía miedo escénico y me costaba hablar ante el público y hablar con la gente. Pues igual se podía deber a eso, a que me daba miedo pues hablar en público delante de muchísima gente. Y siempre me confundía las palabras, porque cuando yo veo una letra diferente, lo que hace mi cerebro, en vez de decir, por ejemplo, casa, y en vez de una A, lee una O, lo que hace mi cerebro es que, por ejemplo, en casa, si cambia la A por la O, que sería cosa, mi cerebro automáticamente lee cosa. Vale, no sé si me explico bien, sino que mi cerebro, en vez de cambiar la letra por una letra, lo que hace es interpretar la letra a base de la vocal. Me pasa, por ejemplo, con muchas palabras, ahora mismo no recuerdo. Por ejemplo, en palabras que son muy similares, por ejemplo, como enviar o envío, yo podía interpretar que una A en vez de una O, y lo que hacía mi cerebro es que cambiaba la palabra y a lo mejor ponía la frase el enviar el mensaje en vez de el envió el mensaje. Y me pasaba por muchísimo. De hecho, cuando era muy pequeño me pasaba muy común y yo no entendía el porqué. Y no resultó hasta que no tenía 16, 17 años, hasta que una profesora, leyendo un texto mío, sabiendo que yo había sacado un 7 en el examen y había visto mi libreta, se preguntó por qué había tanto en estos fallos, ¿vale? Porque ya no era tan habitual, sí que eran más fallos puntuales en vez de continuo. Y claro, la profesora estaba mirando, me hizo como un pequeño examen, no era un examen sino una copiar y pegar prácticamente a texto manual. Y cuando se da cuenta, las palabras las confundía. Ponía palabras, por ejemplo, me acuerdo mucho que confundía mucho también por otra palabra, no recuerdo cuál era, pero siempre que escribía también, escribía otra palabra diferente, porque mi cerebro interpretaba cambiar la E por la I y hacía que hubiera una palabra diferente. Y eso me ha causado muchísimos problemas, y de hecho me da rabia que muchos profesores creyeran que yo tuviera un problema. Aunque sí, tenía un problema, entre comillas, pero creían que era más bien muy despistado, que tenía falta de atención, cuando yo siempre me esforzaba mucho y trabajaba un montón. Y resultaba que no, que yo era disléxico de vocales. Y la verdad es que es algo que posiblemente mucha gente le pase, o según las estadísticas, y tampoco son muy creíbles, de un aula de unas 30 alumnos, puede ser que 1 o 2 personas sucedan estos casos. De hecho, en Sudamérica sucede bastante. No, la verdad que lo leí antes y no sabía por qué, pero sí que sucede bastante en Sudamérica y Centroamérica. Lo achacaban un poco a la falta de cultura, pero no creo que sea así, porque al fin y al cabo,
si me pasa a mí y le puede pasar a cualquier persona en otro mundo, no tiene que nada que ver la cultura así, sino que al fin y al cabo es confusión de palabras. ¿Cómo se puede pues mejorar esto? ¿Cómo se puede entrenar? Lo que yo mi vida es escribir, leer y volver a escribir. Muy sencillo, escribo una frase, la vuelvo a leer, posiblemente tenga un fallo, porque normalmente suelo tener un fallo cuando escribo, lo reviso, lo intento corregir, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a corregir. Es el único truco que a mí me ha funcionado durante los últimos años. Y es verdad que durante la práctica, al escribir, pues al final te acostumbras y sabes qué palabra cuál va. Pero a día de hoy me sigue pasando. De hecho, en bachillerato, entre el estrés y que no tenía tiempo porque trabajaba y estudiaba, pues tenía muchísimas faltas a la hora de escribir. Y me acuerdo en un examen de historia, que no sé si verá mi profesora esto. Hola, ¿qué tal? Si lo ves. Me acuerdo en un examen que me subrayó, no, de historia no, perdón, de lengua. Me subrayó como unas 12, 13 palabras en el que la frase en sí no concordaba, es decir, que eran otras palabras diferentes. Pues claro, tú estás en clase de lengua, estás escribiendo tan rápido que no te das cuenta. Y sí que es verdad que cuando yo escribo, solamente me pasa cuando leo, ¿vale? Cuando leo y escribo, sí que me confundo, pero cuando memorizo, no. Y debe ser que ese examen lo memoricé tanto y no lo corregí, y al final, pues bueno, acabó teniendo 12 fallos a nivel puntual. Me dijo, Alan, tienes estos fallos, y yo, señor, soy disléxico de vocales, con lo cual me hace confundir las palabras. Y espero que mucha gente no le pase esto, porque sí que ya debe ser complicado ser disléxico de derecha a izquierda. Posiblemente ustedes lo ven al revés, pero para mí esta es mi derecha y esta es mi izquierda. Y yo creo que aún así es complicado, porque da las direcciones mal. Pero también tener problemas a la hora de leer, ya sea por falta de educación lectora, o por problemas en el habla, o de por sí, en mi caso, tener dislexia vocal o disléxica de letras, creo que se llama, pues bastante chungo, bastante complicado. Así que tampoco hay que darle tanta vuelta al asunto. Yo solamente quería compartir esto para que ustedes, por si alguien se siente identificado, que no se preocupe, de que suele pasar bastante. De hecho, como ya dije, de cada 30 personas, 1 o 2 personas lo sufren. Bueno, sufrir, al fin y al cabo es una cosa que te acostumbras con el tiempo y que no pasa nada. Pero igual, para los padres que ven esto, porque sé que mucha gente que ven estos vídeos tienen entre 30 y 50 años aproximados, no todos, pero sí que la mayoría. Igual si su hijo tiene problemas a la hora de leer o de escribir, intenten hacer una pruebita a ver si igual también tiene disléxica de palabras o disléxica de vocales, como en mi caso, que igual les puede ayudar muchísimo a resolver la vida. Y no suceda como en mi caso, en el que tuve que superarlo yo solo porque no descubrieron hasta mucho más tarde y no supe cómo corregirlo. Así que espero que les haya ayudado un poquito este vídeo. Dejadme en los comentarios si ustedes también sufren algo parecido, si sois disléxicos o daltónicos, que de hecho los daltónicos me parece muy curioso cómo ven las cosas. Así que dejadme en los comentarios qué problemilla, entre comillas, tienen ustedes a la hora de ser visual, tacto, gusto o lo que sea. Y así, pues bueno, podemos nutrirnos entre todos, saber cómo ustedes lo han corregido, qué problema tienen y cómo lo han corregido. Así cada uno, pues bueno, puede dejar su consejito y ayudar a otros. Así que muchísimas gracias por verme, chicos, como siempre. A mí me encanta hablar con ustedes, así que tengan un buen día con W. Recuerden, como siempre, estudiar un poquito más, entrenar un poquito más y mejorar la alimentación un poquito cada día mejor. Así que chicos, que tengan un buen día y hasta luego. Chao, chao, guapos. Que pasen un buen día. Guapos, que los quiero montones.